Salón, con L de libertad. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiana. El café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico. Sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón. Y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Ludic Parlor Salón, presente en Confieso que he leído. La lectura de la semana. Vamos a continuar con el complejo de Telémaco en la lectura de la semana. Pero antes, pues miren, es que ya ven que los lunes comentamos proceso, los lunes de proceso, y evidentemente pues le damos prioridad a los reportajes principales, los reportajes de la portada, que son los más impactantes, los más fuertes, por decirlo así, pero proceso es esos reportajes. Vean, esta es la portada, ¿no?, de lo que comentábamos el lunes, que le decíamos: alza explosiva del homicidio infantil en México, atrás de la matanza, la red criminal, Sonora, Chihuahua. Bueno, ahí están los féretros. Terrible, terrible, terrible. Pero proceso es más que eso, ¿eh? Por ejemplo, tiene una sección internacional que ya la hemos comentado en alguna ocasión, que aquí vienen desplazados guatemaltecos entre dos gobiernos indiferentes, y esto explica en mucha medida pues la gran inmigración que ha habido de Guatemala a México, y desgraciadamente pues no han encontrado lo que buscan, ¿no? Cruzaron la frontera mientras policías y soldados guatemaltecos quemaban sus casas en Laguna Larga, un paraje selvático del departamento del Petén. Llegaron a Campeche por un camino fangoso con todas sus pertenencias en 4 camionetas y en sus espaldas. Los pobladores los denunciaron a las autoridades mexicanas, que comprobaron las precarias condiciones de su vida, y sin embargo no los han rescatado en 28 meses. Con todo, los aproximadamente 350 desplazados que se quedaron en la línea fronteriza no quieren pedir refugio aquí, sino luchar para que el nuevo gobierno de su país les permita volver a Laguna Larga o les ofrezca una opción digna para reubicarse. Es un reportaje sobre los desplazados guatemaltecos, una zona ahí muy problemática. Y miren, pues esos no quieren ni quedarse en México ni irse a Estados Unidos, quieren regresar a su Guatemala, y desafortunadamente no encuentran las condiciones. Y bueno, el cartón en este caso de Hernández, Lucky Bastards, y viene ahí la caricatura de Donald Trump, y dice Donald Trump: qué bueno que no hicimos el muro, así va a ser más fácil meter las tropas para ayudarles.
muro de Berlín sigue en pie. ¿Se acuerdan que el muro de Berlín pues cayó el 89? Hace 30 años. A 30 años de la reunificación de Alemania, Proceso presenta los testimonios y las reflexiones de protagonistas, expertos y ciudadanos que vivieron la traumática transformación que comenzó con la caída del muro de Berlín y cuyas consideraciones coinciden con una reciente encuesta de la cadena pública ARD. 52% de las personas que habitan en lo que fue la República Democrática Alemana, o sea, la parte oriental, considera que ha sido injusta la manera con la cual se hizo la unificación. Y 78% asegura que su nación está poco o nada unida. No bastó, pues. No bastó con la caída del muro el 89. La revolución empezó en Leipzig. Fue escenario de una marcha, preludio de un hecho que marcó al mundo. La caída del muro de Berlín hace 30 años. La ordenación de diáconos y el celibato, temas que sacuden a la iglesia. Es un reportaje de Irena Savio, una periodista italiana, fechado en Roma. Las crisis de vocaciones sacerdotales que padece la Iglesia Católica no bastó para convencer a los sectores más conservadores de la jerarquía y la prensa de la necesidad de poner entre paréntesis el requisito del celibato para los curas. Sin embargo, en el sínodo de la Amazonia se abrió la posibilidad de que sean los diáconos, que sorprendentemente se incrementan en todo el mundo, excepto en África, quienes provean de algunos servicios religiosos, aunque sean casados. Tampoco esta propuesta está exenta de polémica, pero sus impulsores creen que tendría un impacto positivo en los feligreses de zonas hace tiempo descuidadas por los titulares de las diócesis. Francisco e indígenas en la Amazonia. Pues ahí está un sínodo en la Amazonia, pues tratando el Papa Francisco de meter a la modernidad a la Iglesia Católica, pero pues no se dejan. Un artículo de Elisur Arteaga Nava. Elisur Arteaga Nava es un doctor en Derecho Constitucional, es un experto. Sus artículos son pequeños ensayos, son de gran valía. Estado de Derecho y Delincuencia Organizada es el ensayo que presenta. AMLO en Culiacán, La tentación de la guerra, de Osvaldo Zavala, otro ensayo, también trae este tipo de trabajos. Proceso. Moctezuma regresa a casa. Es la sección de la cultura. La sección de la cultura es una de las más interesantes del Proceso. Yo la verdad muchas veces empiezo por la sección de la cultura. Muchas veces empiezo por esa parte. Una acción poética 100% mexicana. La palabra universal de los poetas y letristas de canciones está plasmada con grandes letras negras sobre fondo blanco por bardas, estaciones y callejas de unas 200 ciudades mexicanas, de acuerdo al proyecto Acción Poética del promotor cultural y versificador Armando Alanís Pulido, oriundo de Monterrey, quien explica cómo le surgió esta original idea que ha capturado ya lectores en muros de otros países de Latinoamérica, Europa y África. Una acción poética 100% mexicana. No he leído este artículo, está muy interesante. Duelo de Narval y Mayarmé en la tradición poética mexicana. La sección de cultura es una de las más interesantes. Luego viene una pequeña sección de arte, otra de teatro. Las huellas de José de la Colina por De la Vega Alfaro, ¿sí? Cine, Thunder Roll, es una película dirigida por Jim Cumming y actuada por él mismo, interesante. Documental sobre la desaparición del poeta Samuel Noyola. Hace 2 décadas, el cineasta regiomontano Diego Enrique Osorno conoció a su paisano Samuel Noyola, poeta protegido de Octavio Paz, poco después de la muerte del Nobel de Literatura en 1990. Pero cuando Osorno intentó reencontrarse con Noyola 10 años después, se dio cuenta que simplemente se había esfumado. Esta es la intriga de su nuevo documental, Vaquero del Mediodía,
donde intelectuales y artistas van en busca del poeta desconocido, Samuel Noyola, un misterio por resolver, sin duda. Interesante. Y trae una sección de deporte. Yo le soy sincero, todas las secciones de deporte, sean del Imparcial, sean del esto, sean del que sean, yo me las brinco, pero de pronto en Proceso vienen cosas muy interesantes, aún de temas pues que no son muy de mi interés, pero la manera como profundizan y tratan el tema del deportivo también es interesante. Y obviamente pues hay una sección para los lectores. Agradece a Rosario Ibarra de Piedra haberlo rescatado de la Guerra Sucia. Miren, Raúl Sendic García Estrada le agradece a doña Rosario que pues lo rescató de la Guerra Sucia. ¿Sí? Militantes de Morena denuncian irregularidades del alcalde de Huauchinango, señalan incumplimiento de Sport City, entrena Aragón. Y luego al final pues viene una sección prácticamente de caricaturas que se llama Mono Sapiens de Elguera y Hernández. Ese caso se llama Imposible. Bueno, a veces un humor muy interesante, y a veces no tanto. La verdad es que hay de todo. Esta parte del Proceso, durante muchos años, yo empezaba por esta parte. O sea, tomaba el Proceso y lo primero que veía era acá. ¿Saben por qué? Porque venía Boogie el Aceitoso, un personaje de Fontana Rosa, de un caricaturista argentino, ya fallecido, todo un personaje, el gran Boogie. Boogie es un sicario, un pistolero, ¿sí? Ese es Boogie el Aceitoso. Y la verdad es que cada cartón que presentaba en la última página de Proceso, que para mí era la primera, cuando estaba ahí Elguera, era una enseñanza, una filosofía muy interesante, muy profunda. El padre no es el titular de la ley, no sabe cuál es el sentido último del mundo, qué es, en última instancia, justo e injusto. Ya no sabe. Durante el siglo XIX, XX, parte del XX y para atrás, era la última palabra y el padre lo sabía todo. ¿Sí? Ya no es. ¿Sí? Ya no es el que sabe lo que es lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. No es la última palabra, pero sabe cómo mostrar a través del testimonio plasmado en su existencia que es posible. Nunca deja de ser todavía posible dar un sentido a este mundo, dar un sentido de lo justo y de lo injusto. Y eso es muy importante en el complejo de Telémaco. El autor hace énfasis en ese punto. Ya no es la última palabra, ya no es el que lo sabe todo, pero es capaz de darle un sentido al mundo con su testimonio, con su ejemplo, con su experiencia, ¿sí? Con su buena voluntad y humanismo, ¿sí? Debiera de ser, pues, está por construirse. La tarea del testimonio paterno es, en efecto, la de hacer posible un sentido del mundo, pero es también la de transmitir el deseo de una generación a otra, la de transmitir el sentido del porvenir. No todo ha sucedido ya, no todo se ha visto ya, no todo se ha conocido ya. Heredar no es solo recibir un sentido del mundo, sino que es también la posibilidad de abrir nuevos sentidos del mundo, nuevos mundos de sentido. Por esta razón, como se va a ver más adelante en el libro, heredar no es un repliegue hacia el pasado, sino una recuperación, como lo explicaba a su manera Kierkegaard, también un retroceder avanzando.
en un apartado que se llama Fuga de la Libertad, dice, bueno, habló en líneas anteriores, habla de una película de Pier Paolo Pasolini, ¿sí? Describe el infierno en la tierra, pero ¿cuándo, como diría Lucrecio, se produce el infierno en la tierra? El infierno en la tierra no es el malestar en la cultura del que hablan Freud y los psicoanalistas. Ese malestar es inevitable, porque es el efecto del antagonismo entre el impulso acéfalo del instinto, que aspira a la satisfacción inmediata, y el programa de la cultura, que le obliga a diferir dicha satisfacción. Entonces, en esencia, en el complejo de Telémaco, se trataría de dejar atrás el instinto y que empiece a reinar la cultura. Dejar atrás el placer de lo inmediato, el deseo de lo efímero, para abrazar, dejando atrás el instinto, para abrazar la cultura representada simbólicamente por el Padre. Este Padre que no es el Edipo que lo quiere destruir, sino es el Telémaco que lo está esperando. Lo impuro no entra en el hombre. Lo impuro está en el hombre. ¿Sí? Eso es una máxima evangélica. No entra, sino que sale del hombre. Es un aspecto subversivo de la predicación de Jesús, el Cristo, respecto a la tradición judía, que concebía la purificación a través de rituales exteriores como el de la ablución de las manos. Esta tradición queda radicalmente desbaratada por la afirmación de Jesús, según la cual nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarlo. Aquí está haciendo referencia el autor a ese pasaje en donde llega Jesús con sus discípulos invitados a comer, y llegan los discípulos y él mismo no se lavan las manos, empiezan a comer. Entonces el judío que los invitó a comer les empieza a reprochar, le dice: maestro, ¿por qué se apartan de la tradición y no se lavan las manos antes de comer? ¿Sí? Se van a contaminar. Y esta parte, eso se plantea en los evangelios, en Mateo, en Lucas, y Jesús le dice, nada de lo que entra al hombre lo puede contaminar, dice, porque lo que entra al hombre va al estómago y de ahí a la letrina. Así dice Jesucristo. Y va a la letrina, dice, lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca, porque de ahí sale, dice Jesús, los homicidios, de ahí salen las maldiciones, de ahí sale la ira. Entonces lo que contamina al ser humano es lo que sale de él, no lo que entra. Así es que tenemos que cuidarnos de lo que entra, sí, pero fundamentalmente hay que cuidarnos mucho de lo que sale. Dice Massimo Recalcati, cada auténtico movimiento de herencia presupone el corte, la separación, el trauma del abandono del padre, la experiencia de la pérdida, de ser precisamente un huérfano. Esta es la tensión profunda que caracteriza, como se verá a través de la figura de Telémaco, el movimiento de heredar. Una fidelidad pasiva, sin alma, no permite la subjetivación de nuestro pasado. El heredar no es la búsqueda de una confirmación identitaria. Implica, por el contrario, un salto adelante, un desgarro, una peligrosa reconquista. Nuestro tiempo rechaza la condición desenraizada del heredero huérfano para afirmar una libertad que aspira a hallar solo en sí misma su fundamento. Se trata de una dimensión alucinada de la libertad.
Lo que cuenta es hacer lo que a uno le venga en gana sin asumir las consecuencias de los propios actos. Eso, al final de cuentas, no es la libertad. La libertad hipermoderna separa el acto de la responsabilidad y es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. La libertad sin responsabilidad, el hacer sin responsabilidad. ¿Sí? El complejo del Telémaco de Massimo Recalcati. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta la frase del día. ¿Quiere usted leer la vida? Dice Francisco Umbral, un narrador, ensayista y periodista español. Dice, escribir es la manera más profunda de leer la vida. Tomamos nuestro separador, lo colocamos aquí donde nos quedamos, ahí vamos a continuar mañana jueves. Y te recuerdo que es un gusto compartir contigo este tiempo y este espacio. Te propongo que mañana los compartamos de nuevo. Buenas noches y vamos a disfrutar una de las canciones más recientes de Alberto Vázquez. Hasta mañana.